Hola, en este vídeo os voy a contar un poco más en profundidad dos signos muy claros que vais a estar esperando para realmente daros cuenta si estamos o no ya en el final o encaminando el trabajo de parto, básicamente. Son dos súper famosos y además estáis prácticamente como esperando uno de los dos seguro. Vamos a hablar del tapón mucoso y de la rotura de membranas. Tapón mucoso. ¿Qué es la expulsión del tapón mucoso? Bueno, pues el tapón mucoso es literalmente un moco que se coloca o que está presente entre el final de las membranas, o sea, entre las membranas y el cuello del útero. Está ahí como haciendo de taponamiento o impidiendo un poco la entrada de bacterias o cualquier patógeno que pueda invadir al bebé, básicamente. Entonces lo que está es haciendo un poco una protección extra y es literalmente un moco. ¿Qué pasa? Pues que cuando hemos tenido esas contracciones que hablábamos durante todo el embarazo, una noche que hemos tenido más contracciones de la cuenta, o esta vez que hemos tenido una relación sexual y tuvimos bastantes contracciones realmente, a la mañana siguiente puede aparecer el tapón mucoso. Puedes ver o bien en el baño cuando vayas o bien en el papel cuando te limpies, puedes ver una sustancia gelatinosa que es literalmente un moco. Pues eso sería el primer signo de que puede desencadenar el trabajo de parto. ¿Y qué quiere decir con esto? Bueno, pues que el tapón mucoso ya lo único que te está haciendo ver es que el cuello del útero se ha dilatado un poquito, que ha habido una pequeña apertura y ha salido, se ha precipitado. Pero más nada que eso. O sea, el tapón mucoso podéis echarlo y que no os pongáis de parto hasta incluso dentro de 10 días sin ninguna duda. Podéis poneros de parto ese día, podéis poneros de parto mañana, o podéis poneros de parto en 10 días. Pero es que cabe la posibilidad que no lo veáis, o cabe la posibilidad que no lo hayáis expulsado, que no lo estéis esperando. Habrá mamás que lo expulséis y otras mamás que no lo expulséis. No lo esperéis, pero cuando aparezca no os preocupéis, porque con el tapón mucoso no habría que ir al hospital, porque no es significativo de nada. Lo que pasa es que a veces ese tapón mucoso viene acompañado o manchado de sangre y ahí es cuando empezamos a entrar en pánico. Sangre, ¿de dónde viene y esto qué es? Bueno, normalmente la sangre, si es marrón, oscurita, así como al final de la regla, no os asusta, no os preocupa y decís, esto será normal, pero cuando la sangre es fresca es cuando realmente os preocupa. Bueno, ¿cómo voy a distinguirlo entonces de sangre fresca o sangre del tapón mucoso? Porque obviamente cuando es sangre fresca os derivo al vídeo de emergencias obstétricas, que vamos a ver cómo tenemos que actuar con la sangre fresca, pero con la sangre del tapón mucoso tengo que actuar de otra manera completamente diferente. Entonces lo que yo quiero realmente es poder distinguir sangre fresca de sangre de tapón mucoso. Bueno, pues es muy sencillo y es la consistencia, la textura. Cuando yo me limpie, cuando vaya al baño y me limpie, en el papel, si es tapón mucoso, aunque vaya completamente manchado de sangre y sangre fresca, vais a ver la textura gelatinosa por encima del papel. Jamás se va a absorber, nunca, siempre va a quedar por encima, con textura de moco literal. Y si fuese sangre fresca, siempre se va a absorber en el papel, siempre la sangre es líquida y sí va a absorberse en el papel, con lo cual si tengo una sangre que se absorbe en el papel me voy a ir al hospital y si tengo una sangre con textura de moco gelatinosa no me voy a asustar, no hace falta. ¿Por qué? Porque es del tapón mucoso y nos vamos a quedar en casa, porque si os vais al hospital os van a explorar, os van a tener 2 o 3 horas esperando para que al final te digan vete a casa, no hay ningún problema. Entonces, acordaros bien de lo que os estoy contando. Si se absorbe es sangre fresca y si se queda por encima sería tapón mucoso. Dicho esto, no lo esperéis, porque puede que pase como que puede que no. No estamos pendientes del tapón mucoso. Y hay otro de los cambios que os puede pasar sería que rompieseis la bolsa. Esto os preocupa mucho, os
roba incluso sueño. ¿Dónde me pasará? Me pasará de compras, me pasará en mitad de la noche, estaré en casa de mi suegra, me daré cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo primero que tenéis que saber es que no es obligatorio que rompáis la bolsa, que puede que pase como que puede que no, al igual que el tapamucoso puede que pase como que puede que no. Lo que pasa que si ocurre, sí que tenemos que distinguirla y sí que tenemos que saber cómo vamos a actuar. Lo primero de todo, saber que cuando se rompe la bolsa sí hay que ir al hospital, siempre. ¿Y cómo ocurre esa rotura de bolsa? Pues es muy claro. Hay dos formas, una que sería la rotura de bolsa franca y otra que sería la fisura. Cuando es la rotura de bolsa franca, la parte que se rompe es la parte que está más cercana a la vagina. Entonces el líquido sale precipitado, sin ninguna duda. Mojo pantalones, mojo braguitas, necesito toallas, bueno, muchísima cantidad de líquido y no hay ninguna duda. Y ahí ya nunca se para, ¿vale? Entonces eso sería la rotura de bolsa franca. Pero a veces no se rompe por la parte de abajo, sino que se puede romper por la parte de arriba por algún punto. Y cuando se rompe por algún punto, esa forma de salir el líquido no es tan obvia, no es tan clara y es todo siempre es como estáis mojadas, estáis húmedas, pero no sabéis distinguir si es rotura de bolsa o si es que me he hecho pipí o si es que es el flujo. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos distinguirlo. Con el pipí es obvio. Si no huele a pipí, no es pipí. La bolsa huele a otra cosa diferente. ¿A qué huele? Pues no lo sabéis porque nunca la habéis olido. Pero seguro que si no huele a pipí, no es pipí. Muy bien, fantástico, ya lo hemos distinguido. Pero ¿con qué lo voy a confundir muchísimo? Con el flujo. El flujo al final del embarazo es muy líquido y os hace que pensar si lo que estáis es echando líquido amniótico. ¿Cómo lo voy a distinguir? Pues es relativamente fácil. El flujo, cuando sale, siempre vais a ser conscientes de que sale. Es como una sensación de pérdida. Me he hecho pipí. Y después miráis y no es pipí, es flujo, ¿vale? La bolsa, cuando se fisura y sale, nunca vais a tener sensación de salida. Solo vais a notaros húmedas, 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 continuamente húmedas. En ese caso vamos a poner una compresa de las gorditas y si empapamos me voy a cerciorar de que he roto la bolsa. En cualquiera de los dos casos, si es bolsa franca o fisura, seguro que vamos a ir al hospital. Os pongo un ejemplo para que sepáis la diferencia entre la fisura y la bolsa franca. Si cogemos un globo de agua y lo llenamos, este globo de agua lo tiro al suelo, se va a romper y va a salir agua por todos sitios. Esto, para que os hagáis una idea, sería la rotura de bolsa franca. No tengo ninguna duda, ha salido agua por todos sitios. Ese globo está roto. Y la fisura, para que os hagáis una idea de cómo funciona el mecanismo, es ese mismo globo, en vez de tirarlo y romperlo precipitadamente, se pincharía por un ladito y lo dejaría en el suelo. Se va a ir vaciando silente y nunca me voy a dar cuenta de que se ha roto hasta que ya paso y está completamente vacío. ¿Lo entendéis, verdad? Bueno, por eso hay que estar tan pendiente de distinguir si es flujo o es fisura de la bolsa. Igualmente, si dudaseis, os vais al hospital, porque ya os repito que con la rotura de bolsa siempre hay que ir al hospital. Dicho esto, dos cosas muy importantes que vais a tener que mirar cuando rompemos la bolsa, bien por bolsa franca o por fisura de la bolsa. Dos cosas súper importantes. Siempre vamos a mirar la hora y el color. ¿Para qué queremos saber la hora? Pues importantísimo. Se ha roto la protección que tiene el bebé, con lo cual a partir de ese momento vamos a empezar la cuenta atrás para poner antibióticos para proteger a ese bebé. Entonces, desde que se rompe tenemos 18 horas para que el bebé nazca sin tener que utilizar antibióticos. Si no ha nacido al cabo de las 18 horas, automáticamente me pondrían antibiótico para proteger a ese bebé. Y si no me he puesto de parto en 24 horas o en 36, dependiendo del protocolo del hospital, pues me va a marcar la necesidad de ponerme de parto. O sea, si el bebé te has tenido que poner de parto en las primeras 24, 36 horas después de que se haya roto la bolsa, y si no, te pondrán en trabajo de parto.
os remito al vídeo de inducción de parto para que veáis en qué consiste y qué motivos reales hay para la inducción de parto. Esto sería con respecto a la hora. Ya os repito, antibiótico, inducción de parto. Pero el color también es muy importante. ¿Y por qué queremos mirar el color? Porque el color de la bolsa me va a decir, el color del agua me va a decir en qué condiciones o cuánta prisa me tengo que dar para ir al hospital. Si es una urgencia o es una emergencia, básicamente. Os cuento. Miramos del color. El color que yo me voy a esperar normalmente es un líquido claro, transparente. ¿Por qué? Porque el bebé vive en ese fluido líquido y transparente y peculiar. Si me pasa esto, me da tiempo a ducharme, a arreglarme, a dejar otro niño si lo tengo. Bueno, tengo margen. No es una emergencia. Me tengo que ir al hospital, pero bueno, voy con mis márgenes. Valoro que el bebé se mueve bien, perfecto. Para que os hagáis una idea, un ejemplo que pongo siempre sería, si tu marido está trabajando, lo llamarías y le dirías, cariño, he roto la bolsa, no te preocupes, cuando acabes de trabajar nos vamos al hospital. O sea, sí, hay que ir, pero no hay que acelerar nada. Si por el contrario el líquido en vez de ser claro está teñido, cabe la posibilidad de que esté teñido de dos colores diferentes, o verde o rojo. Si es verde me está diciendo que el bebé se ha hecho caquita dentro, ya me está hablando de un poco de una urgencia, ya me tengo que dar un poco más de prisa, ya no puedo demorar en el tiempo. Entonces, para que veáis un poco, si tu marido está trabajando, lo vas a llamar y vas a decir, cariño, vente que nos vamos al hospital, ¿vale? Así que ya estamos acelerando un poco el proceso. Pero si por el contrario el líquido fuese teñido de rojo, y cuando digo rojo, digo, para que os hagáis una idea, el vaso, un vaso que yo limpio un pincel y se tiñe completamente de rojo y no líquido claro con manchitas rojas alrededor, que sería lo normal, digo un líquido literalmente teñido de rojo, estamos hablando de una emergencia. En el caso que tu marido estuviese trabajando, tú lo llamas y le dices, cariño, he roto la bolsa, te espero en el hospital. En este caso sería incluso indicación de llamar a una ambulancia, ¿de acuerdo? O sea, repito, líquido claro, cariño, vente que he roto la bolsa cuando termine de trabajar, líquido verde, está trabajando, se viene y os vais al hospital, y líquido rojo, lo esperamos en el hospital. Es una emergencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto que os he contado de expulsión del tapón mucoso, que no hay que ir al hospital, rotura de membranas, que siempre hay que ir al hospital, y diferenciar entre bolsa franca y fisura y la urgencia de ir al hospital, puede que pase como que puede que no. No lo estéis esperando. Hay mamás que sí les ocurre y mamás que no les ocurre jamás, ¿de acuerdo? Pero hay algo fundamental que sí que os va a pasar a todas, que es obligatorio y común a todas las mamás para parir, que es tener contracciones. Sin contracciones jamás vais a poneros de parto, ¿verdad? Bueno, pues todo el trabajo de parto y todas las fases diferentes del parto las voy a explicar en función al tipo de contracciones que tengáis, así que os remito directamente a los vídeos de las distintas fases del trabajo de parto, y espero que con esta explicación os quede claro cuándo hay que ir al hospital y con la emergencia o urgencia que habría que ir.